9 de noviembre de 2024. Donald Trump vuelve a ganar la presidencia. Y en ese momento, sin saberlo, firmó el certificado de defunción de la supremacía blanca. No porque quisiera, no porque sea justo, sino porque Dios usa a quien elige para cumplir sus propósitos. Incluso al faraón, incluso a Nabucodonosor, incluso al hombre que representa todo lo que el sistema fue construido para proteger. Mira lo que sucede después. Estás a punto de presenciar algo que la mayoría pasará por alto completamente. Verán caos, teatro político, otro ciclo electoral, pero hay que ver el patrón subyacente, el que ha estado desarrollándose desde que se escribió Deuteronomio 28, desde que se construyó el primer bloque de subastas en suelo estadounidense, desde que se contó la primera mentira sobre quién eres, porque lo que está ocurriendo ahora no es aleatorio, es matemática profética. Y los números no mienten. Trump no se despertó el 9 de noviembre planeando desmantelar la supremacía blanca. Se despertó planeando restaurar lo que él llama grandeza. Pero esto es lo que no te dicen. Cada imperio construido sobre la sangre de los inocentes lleva un temporizador. Y ese temporizador no se detiene solo porque los oprimidos dejen de contar. Dios sigue contando. Suscríbete si te está gustando este video y activa la campanita de notificaciones para no perderte videos como este. Apocalipsis 18 es explícito en esto. Babilonia cae no porque sea débil, sino porque sus pecados se han acumulado hasta el cielo. Le devuelven el doble por lo que ha hecho. Las facturas siempre vencen. Déjame mostrarte algo que han enterrado. En 1619, los primeros africanos esclavizados llegaron a Virginia. 20 africanos robados de Angola vendidos como propiedad. Ese es el año cero para el cautiverio de la América Negra en este suelo. Ahora haz los cálculos. Génesis 119, 400 años, 2019. Génesis 15:13 relata que Dios le dijo a Abraham: sabe con certeza que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya y serán esclavizados y maltratados durante 400 años. 4 siglos de cautiverio seguidos de liberación. Esa profecía no era solo para el antiguo Israel, es un patrón, un plano, y si 2019 marcó 400 años, entonces todo lo que ocurre a partir de 2020 es la salida, el año de la plaga, el levantamiento, los sistemas que se agrietan, la manifestación. Pero aquí es donde se vuelve peligroso. La presidencia de Trump, ambos mandatos, acelera el colapso que él cree estar evitando. Cada orden ejecutiva destinada a restaurar el orden en realidad expone lo frágil que es toda la estructura. Cada política nacionalista destinada a proteger las fronteras revela lo aterrorizado que está el imperio de perder el control. Cada decisión del Tribunal Supremo destinada a revertir el progreso muestra sus cartas. Saben que el tiempo se acaba. Pueden sentir cómo el suelo se mueve, así que están agarrando todo lo que pueden antes de que la casa se derrumbe. Piensa en el faraón en Éxodo. Cuando Moisés apareció por primera vez exigiendo libertad, el faraón no solo dijo que no, empeoró la opresión, quitó la paja, pero exigía el mismo número de ladrillos. Apretó más el agarre porque intuía lo que se avecinaba. Eso es lo que ahora estás viendo. Cuanto más aprietan, más cerca estás del momento del Mar Rojo. Cuando el faraón persiguió a los israelitas al límite, pensaba que los tenía atrapados. No se dio cuenta de que estaba conduciendo a su propio ejército hacia una tumba. Trump no es la causa del colapso de la supremacía blanca. Él es el síntoma de su desesperación. El sistema está muriendo y lo eligió a él como su último y más ruidoso defensor. El hombre que dice en voz alta las partes calladas, quien muestra exactamente sobre qué se construyó esta nación y para quién fue creada, y al mostrártelo tan claramente, tan indudablemente, hace que sea imposible fingir. La mitología muere cuando la realidad es demasiado evidente para ignorarla. Deja que eso te penetre. No, en serio, necesitaban que creyeras en la mitología, que América se fundó sobre nobles principios que solo necesitaban perfeccionarse, que la Constitución era daltónica, que la esclavitud era una mancha desafortunada en un experimento por lo demás hermoso.
Necesitaban que creyeras que el sistema podía reformarse si simplemente trabajabas lo suficiente, votabas responsablemente, protestabas pacíficamente. Pero la presidencia de Trump destrozó esa historia. Gobernó como si los fundadores realmente lo hubieran escrito para hombres blancos propietarios por hombres blancos propietarios, protegiendo los intereses de los hombres blancos propietarios. Reveló el sistema operativo original y ahora no puedes dejar de verlo. Ahora invierte eso. Lo que pretendían para hacer daño, Dios lo usó para revelación. Romanos 8:28 no trata de hacer que las cosas malas se sientan bien. Se trata de Dios usando los propios movimientos del enemigo como arma. José les dijo a sus hermanos en Génesis 50:20, ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Trump pretendía hacer que América volviera a ser grande para quienes ya la tenían bien. Pero al hacerlo, desencadenó un despertar colectivo en la gente que nunca la tuvo bien. Los votantes negros en 2020 acudieron en números récord no porque amaran a Biden, acudieron porque ya habían visto suficiente. El velo estaba rasgado y una vez que ves la maquinaria detrás de la cortina, no puedes volver a dormir. Esto es lo que necesitas entender sobre los ciclos del imperio. Daniel capítulo 2 nos muestra la estatua. Oro, plata, bronce, hierro mezclado con arcilla. Cada metal representa un reino, cada uno más débil que el anterior. Ahora estamos en la fase final. Hierro mezclado con arcilla, fuerte y frágil al mismo tiempo, manteniéndose unido por la fuerza, pero agrietándose bajo su propio peso. El segundo mandato de Trump es el hierro intentando sujetar la arcilla en su sitio. No funcionará, no puede funcionar. La piedra tallada sin manos ya está rodando cuesta abajo, y esa piedra es el reino de Dios. Multitónico, multifacético, ingobernable para los hijos de Roma, no se detiene esa piedra. O sales de su camino o serás aplastado, pero no espiritualicemos esto hacia la pasividad. La piedra rueda, sí, pero aún tienes que marchar hacia el Mar Rojo. Todavía tienes que hacer las maletas en Egipto, incluso cuando el faraón aún no ha dicho que sí. La fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cómo es la preparación cuando un imperio se está desmoronando y un remanente es llamado? Primero, tienes que entender que la supremacía blanca no es solo racismo, es un sistema religioso. Cuenta con sacerdotes, los políticos que bautizan la injusticia en ley. Tiene doctrinas, el destino manifiesto, la maldición de Cam, el daltonismo. Tiene liturgia, el juramento a la bandera, el himno nacional, la mitología del esfuerzo individual. Tiene sacramentos, la propiedad, la puntuación crediticia, los códigos postales. Y tiene un Dios, la piel blanca como el punto omega, la blancura como mediadora entre la humanidad y el poder. Esto no es hipérbole, así es como funciona. Y Trump es su sumo sacerdote más honesto en una generación. No realiza los rituales con culpa ni disculpa. Los conduce con orgullo, por eso su base le adora. No a pesar de la crueldad que provoca, sino por ella. Les da permiso para volver a adorar abiertamente, para decir las palabras que sus abuelos decían sin vergüenza, creer lo que creían los fundadores, sin la carga de fingir que han evolucionado. Les dice que están perdiendo su país. Y tiene razón, lo están perdiendo, no por la inmigración o el marxismo cultural o cualquiera que sea el tema de la semana. Lo están perdiendo porque el contrato de alquiler se acaba. La tierra clama, la sangre de Abel aún habla. Y con Dios no se puede burlar. Cualquier nación que siembre también cosechará. Gálatas 6:7. No te engañes, no se planta esclavitud, leyes Jim Crow, segregación, encarcelamiento masivo, experimentación médica, extracción económica y robo cultural durante 4 siglos, y luego simplemente silbar al atardecer. Llega la cosecha, siempre llega. La presidencia de Trump forma parte de esa cosecha, no el juicio en sí, sino la exposición previa al juicio, el disparo de advertencia, la oportunidad de arrepentirse, mientras la puerta sigue abierta. Pero si lees Apocalipsis 18 con atención, verás que Babilonia no se arrepiente. Ella insiste aún más, dice en su corazón, me siento como reina, no soy viuda, nunca lloraré.
Y entonces en un día, un solo día, llegan sus plagas, muerte, duelo, hambruna, consumida por el fuego. No digo que América sea Babilonia, digo que América tiene el espíritu de Babilonia, la obsesión por la riqueza y el confort construida sobre las espaldas de los explotados, la arrogancia que dice que nadie puede tocarnos, la ilusión de que el poder militar equivale a la aprobación divina, y cuando las naciones adoptan ese espíritu, heredan ese juicio. ¿Qué desencadena entonces Trump? Él desencadena el desenmascaramiento. El sistema deja de fingir ser neutral. La mitología deja de fingir que te incluye. Las instituciones dejan de fingir que alguna vez fueron diseñadas para tu prosperidad. Y en ese desenmascaramiento, una elección se vuelve inevitable. ¿Sigues intentando integrarte en una estructura que se desmorona o construyes algo nuevo mientras aún hay tiempo? Déjame llevarte de vuelta a 10 horas. La reconstrucción ha terminado. Las tropas federales se retiran del sur. El compromiso de 1877 está firmado. Un acuerdo a puerta cerrada que cambia la libertad negra por poder político. Rutherford B. Hayes se convierte en presidente y los negros son devueltos a los lobos. Todo lo que se había ganado en 12 años, escuelas, propiedad de tierras y representación política, se desmantela sistemáticamente. Y no fue porque los negros fracasaran, fue porque el sistema nunca tuvo la intención de que la reconstrucción tuviera éxito. Era un marcador de posición, una pausa, una forma de parecer misericordioso sin redistribuir realmente el poder. ¿Ves el patrón? Cada vez que hay un avance para los negros, hay una reacción en contra. Cada vez que hay un momento de progreso, hay un balanceo de péndulo. La proclamación de emancipación conduce a códigos negros. La ley de derechos civiles conduce a la guerra contra las drogas. El primer presidente negro lleva a Trump. Esto no es casualidad, es estrategia. El sistema da justo lo suficiente para crear esperanza, luego lo recupera para crear desesperación. Porque la gente esperanzada se organiza, la gente desesperada consume. Y el imperio necesita que consumas, no que organices. Pero esto es lo que no habían previsto. Cada traición también es un tutorial. Cada reacción nos enseña algo nuevo sobre cómo funciona la maquinaria. La reconstrucción enseñó a los negros que la protección federal es temporal, que los moderados blancos elegirán la paz sobre la justicia cada vez, que no puedes depender del gobierno para garantizar lo que Dios ya ha prometido. Esas lecciones se transmitían, susurradas en las mesas de cocina, codificadas en canciones de blues y espirituales negros. Y esas lecciones se están activando ahora en tiempo real, mientras la gente observa cómo se repiten los mismos patrones. La victoria de Trump en 2024 es la traición de la reconstrucción en HD. Es el sistema diciendo, una vez más, nunca lo hicimos en serio. Pensabas que el arco del universo moral se inclina hacia la justicia. Te mostraremos lo rápido que vuelve atrás. Pensaste que elegir a un presidente negro significaba progreso. Elegiremos la antítesis 2 veces solo para demostrar el punto. Pensabas que tus votos importaban. Te mostraremos el gerrymandering, el colegio electoral, la supresión del voto y las decisiones del Tribunal Supremo que dicen lo contrario. La máscara está quitada. El trato es claro, esta nación nunca estuvo destinada para ti y está cansada de fingir. Y esa claridad, por brutal que sea, también es liberadora porque ahora sabes que no estás loco, no te lo estás imaginando, no estás siendo demasiado sensible ni interpretando las cosas. Los datos están a la vista, el veredicto es claro, y una vez que lo aceptes, puedes dejar de mendigar un asiento en una mesa construida sobre el lomo de tus antepasados. Puedes dejar de intentar integrarte en sistemas diseñados para tu extracción. Puedes dejar de ser respetable para personas que nunca te respetarán. Por fin puedes hacer lo que Éxodo 12 ordena. Hacer la maleta, comer de pie y prepararse para salir. Ahora, algunos de ustedes están pensando, ¿irnos a dónde? Esta es una buena pregunta, una pregunta necesaria, pero es la pregunta equivocada. La primera pregunta es, ¿dejar qué? Deja la mitología, deja la mentira de que eres 3/5 partes humano, deja la vergüenza que te enseñaron sobre tu pelo, tu piel, tu historia, tus cuerpos.
Deja la doctrina de que el sufrimiento es noble y la paciencia es virtud cuando estás siendo destrozado. Deja a los pastores famosos que predican la prosperidad mientras su gente se ahoga. Deja los partidos políticos que aparecen cada 4 años y desaparecen durante los siguientes 449 días. Deja las escuelas que enseñan a tus hijos a odiarse a sí mismos. Deja los medios que moldean tu imaginación para verte a ti mismo como criminal, víctima o payaso. Abandona los ciclos de deuda que te mantienen corriendo en una rueda de hámster. Abandona todo sistema que extrae tu trabajo, tu creatividad, tu trauma, tu ADN literal y no te da nada sostenible a cambio. Eso es el éxodo, no necesariamente geográfico, aunque para algunos lo será, pero sin duda espiritual, económico y psicológico. Un éxodo de la lógica de Egipto, de la definición faraónica de productividad y éxito, de las voces de los capataces que te convencieron de que la libertad es irresponsable y la sumisión es madurez. Aquí es donde la Biblia se convierte en un manual táctico. ¿Crees que Moisés se despertó un día y el faraón dijo, ¿sabes qué? Sois libres. No, Dios envió 10 plagas, 10 desastres crecientes que demostraron que los dioses de Egipto eran impotentes. El Nilo se volvió sangre, su dios del agua derrotado, ranas, piojos, moscas, su tierra contaminada. El ganado muere, su riqueza se evapora, forúnculos, sus cuerpos los delatan. Granizo, langostas, oscuridad, sus dioses del cielo, silenciados. Y luego la última, la muerte del primogénito. Lo que más valoraban, el futuro que estaban construyendo, tomado en una sola noche. Ahora estás viendo las plagas, el colapso financiero de 2008, el huracán Katrina, COVID-19, los levantamientos por George Floyd, la insurrección del 6 de enero, las rupturas de la cadena de suministro, la inflación, los tiroteos masivos, la crisis de salud mental, la caída de las tasas de fertilidad, la confianza en las instituciones evaporándose. Estos no son aleatorios, son los dolores de parto. El sistema está convulsionando y cada convulsión es Dios diciendo lo mismo que le dijo al faraón, deja ir a mi gente. Pero el corazón del faraón estaba endurecido. Éxodo dice que Dios lo endureció, no porque Dios sea caprichoso, sino porque el faraón ya había elegido. Eligió el imperio en lugar de la ética, eligió la riqueza sobre la adoración, eligió su propia gloria sobre la gloria de Dios. Y cuando tomas esa decisión el tiempo suficiente, tu corazón se vuelve concreto. No puedes doblarte ni siquiera cuando ves la escritura en la pared. Incluso cuando tus magos te dicen que este es el dedo de Dios, sigues buscando tu látigo. Es ahí donde está América. Los magos, los economistas, los estrategas, los encuestadores dicen que los modelos ya no funcionan, pero los faraones siguen endureciéndose. Y Trump, lo sepa o no, está endureciendo el corazón una vez más, haciendo que la opresión sea tan ruidosa, tan visible, tan innegable que las masas no tienen más remedio que responder. No podías ignorar el asesinato de George Floyd. No se podía ignorar la pandemia, exponiendo quién era esencial y quién prescindible. No se pueden ignorar los presupuestos policiales frente a los presupuestos universitarios. No podías ignorar las estatuas de esclavistas que aún permanecían en las plazas públicas. Trump hizo ruidoso todo el asunto, quitó la costra, y ahora la herida está expuesta, infectada, requiriendo tratamiento o amputación. Presta atención a esto. En Éxodo, tras la 10ª plaga, el faraón finalmente dice, vayan. Pero entonces cambia de opinión. Reúne a su ejército y los persigue hasta el Mar Rojo. ¿Por qué? Porque no puede imaginar una economía sin trabajo esclavo. No puede imaginar una nación donde los cuerpos negros no sean la base. Así que los persigue aunque Dios ya haya juzgado a Egipto, aunque su propio hijo esté muerto. Aunque la riqueza se haya ido, los persigue porque es todo lo que conoce, control o colapso. Eso es lo que estás a punto de ver en la próxima temporada. El sistema te perseguirá incluso mientras se ahoga. Aprobará leyes para controlar tus úteros, tus baños, tus papeletas, tus libros. Criminalizará tu existencia en todos los sentidos posibles porque no puede imaginarse sin ti debajo.
La arquitectura se derrumba sin los cimientos, y tú has sido el cimiento desde 119. Pero aquí está la promesa y tienes que aferrarte a esto. El Mar Rojo no se divide porque seas perfecto, no porque te lo hayas ganado, sino porque Dios es fiel a su palabra. Dijo 400 años, dijo que habría liberación, dijo que el opresor se ahogaría en las mismas aguas destinadas a atraparte. Y Él cumple sus promesas, incluso cuando parece imposible, incluso cuando el ejército va por detrás de ti y el agua está delante de ti, incluso cuando tu propio pueblo se queja de que Egipto era mejor porque al menos tenían comida, el mar se divide y caminas por tierra seca. Ahora, hablemos de qué ocurre después del mar porque es donde la mayoría de la gente deja de leer y es la parte que más necesitas. Los israelitas no fueron directo a la tierra prometida, vagaron durante 40 años. ¿Por qué? Números 14 nos dice, porque no confiaron lo suficiente en Dios para tomar la tierra. Enviaron espías a Canaán. Los espías regresaron y dijeron, sí, es todo lo que Dios prometió, leche y miel, recursos abundantes, pero hay gigantes, ciudades fortificadas. Parecíamos saltamontes para ellos. Y la gente creía que los gigantes eran más grandes que Dios. Así que Dios dijo, está bien, esta generación no entrará, tus hijos lo harán, pero vagarás hasta que todos los que eligieron el miedo sobre la fe mueran en el desierto. Esa es la parte que nadie predica, la parte en la que se ofrece la libertad y se rechaza, donde la tierra prometida está justo ahí y acampan fuera durante 40 años, porque se sienten más cómodos quejándose en el desierto que enfrentándose a los gigantes. No dejes que eso seas tú, no dejes que esta generación sea la que se libera de Egipto, pero muere antes de poseer lo que Dios dijo que es suyo. El segundo mandato de Trump es el momento del Mar Rojo. El sistema está a punto de perseguirse hasta el ahogamiento. Pero después de eso, hay una travesía por el desierto, un periodo de pruebas, un momento en que el maná cae a diario, pero tienes que confiar en Dios para la provisión de mañana, porque no puedes acumularlo. Un tiempo cuando el antiguo liderazgo, la generación de Moisés, tiene que entrenar a la generación de Josué para luchar de forma diferente, no con orcas contra mosquetes, no con protestas contra tanques, sino con estrategia, con soberanía económica, con autonomía educativa, con guerra espiritual, que entienda que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y poderes y gobernantes de la oscuridad en los altos lugares. ¿Quieres saber qué ha desencadenado Trump? Él desencadenó la elección inevitable e ineludible entre Egipto y la tierra prometida, entre la integración en un imperio moribundo y la construcción de un nuevo orden desde cero, entre suplicar al faraón mejores ladrillos y salir a construir tus propias ciudades. Y la tragedia es que algunos de ustedes elegirán Egipto. Verán el colapso que se avecina y aún así intentarán conseguir un mejor camarote en el Titanic. Verán las señales en la pared y aún así invertirán en la moneda del imperio. Verán las evidencias y aún así enviarán a sus hijos a escuelas que les enseñan a despreciarse a sí mismos. Pero algunos no lo harán. Algunos de ustedes escucharán esto y algo encajará, un conocimiento más profundo que el intelecto, un reconocimiento ancestral. Sentirán las oraciones de sus abuelas activándose, recordarán los sueños que tenían de niños antes de que el sistema les enseñara que eran imposibles. Mirarán a sus hijos y decidirán que no heredarán sus cadenas, y comenzarán a moverse, no de forma temeraria, no sin sabiduría, sino con esa urgencia sagrada que sabe que la hora es tardía y la puerta se está cerrando. Déjame contarte sobre una mujer llamada Harriet Tubman, nacida Araminta Ross, esclavizada, golpeada tan brutalmente que sufrió convulsiones el resto de su vida. Pero en 1849, ella se marchó, no pidió permiso, no esperó a que el sistema legal la liberara. Caminó, siguió la estrella polar, confió en los conductores del ferrocarril subterráneo y cuando llegó a la libertad no se detuvo. Volvió 19 veces, liberó a más de 300 personas. Y ella dijo esto:
Liberé a 1000 esclavos. Podría haber liberado a 1000 más si tan solo hubieran sabido que eran esclavos. Esa es la verdadera batalla, no convencer a la supremacía blanca de terminar. No hará hasta que Dios la termine. La verdadera batalla es convencer a los negros que siguen siendo esclavizados, que las cadenas se ven diferentes, pero siguen siendo cadenas, que la libertad no es un salario y una hipoteca en un suburbio de la línea roja, que la liberación no es un título de vicepresidente en una empresa que financia prisiones privadas, que el progreso no es que tu hija entre en una universidad de la Ivy League, construida con mano de obra esclava y que aún invierte en contratistas de defensa, que bombardean países negros y latinos en el extranjero. Trump desencadenó el despertar, el momento en que suficientes de nosotros miramos a nuestro alrededor y dijimos, espera, esto no es libertad, esto es Egipto con aire acondicionado, el faraón con un cuatrón, capataces con códigos de vestimenta business casual. Los ladrillos siguen fabricándose, las cuotas aún están pendientes, los cuerpos siguen rompiéndose. Simplemente nos han enseñado a llamarlo oportunidad. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces con esta información? ¿Cómo es la guerra espiritual cuando el enemigo es un sistema, no una persona? Cuando el campo de batalla es tu mente, la educación de tus hijos, la economía de tu comunidad, la teología de tu pueblo. Primero rezas, no de forma pasiva, no, Señor, arregla esto, sino las oraciones de Daniel, aquellas en las que te arrepientes en nombre de tu nación, donde recuerdas a Dios sus promesas, donde intercedes por tu gente con ayuno y humildad. Las oraciones de las 3:00 AM cuando el velo es delgado y las respuestas son claras, las oraciones que rompen maldiciones generacionales, que cancelan lazos de alma impíos, que liberan lo que el cielo ha liberado y atan lo que el cielo ha atado. Rezas como si tu vida dependiera de ello porque así es. Segundo, estudias, no puedes luchar contra lo que no entiendes. Lee Deuteronomio 28 en hebreo. Entiende qué decían realmente las maldiciones y nota cómo coinciden con la experiencia afroamericana, con una precisión inquietante. Lee los registros del comercio transatlántico de esclavos. Consulta las facturas de venta, las pólizas de seguro sobre carga humana, los planos de los barcos negreros. Lee sobre el colapso bancario del Freedman, la masacre de Tulsa, el experimento Tuskegee, los archivos COINTELPRO sobre Fred Hampton, Martin, Malcolm, Fannie Lou. Lee las demandas por discriminación en vivienda contra el padre de Trump en los años 70. Lee la ley de delitos de 1994. Lee las sentencias del Tribunal Supremo. Conoce las propias palabras de tu enemigo. Tercero, construyes economías paralelas, bancos negros, fideicomisos de tierras, cooperativas de educación en casa que enseñan historia real, cooperativas de alimentos, redes de trueque, sistemas de intercambio de habilidades. Creas una infraestructura que no depende del permiso del imperio, porque cuando el imperio caiga, y caerá, necesitas tener algo que pueda sostener a tu gente durante la transición. Cuarto, tú eres mentor. Cada generación debe entrenar a la siguiente. Enseñas a tus hijos quiénes son realmente. No esclavos, no descendientes de esclavos, sino hijos del Altísimo, sacerdocio real, nación santa. Tú les enseñas que su historia no comenzó en 110. Les enseñas sobre el reino de Kush, el imperio de Malí, los eruditos de Tombuctú, los arquitectos de las pirámides. Les enseñas que sus antepasados eran matemáticos, astrónomos, metalúrgicos, lingüistas y reyes antes de que fueran cautivos. Tú les das una identidad basada en la gloria, no en el trauma. Quinto, os unís. La mejor arma del enemigo es la división, piel clara contra piel oscura, africano contra caribeño contra afroamericano. Divisiones denominacionales, lucha de clases, políticas de respetabilidad, todo diseñado para mantenerte fragmentado. Pero Ezequiel 37 muestra 2 palos convirtiéndose en uno en la mano de Dios. La unidad no es uniformidad, es propósito alineado. Significa que podríamos no estar de acuerdo en tácticas, pero coincidimos en la misión. Liberación, restauración, reparaciones y la resurrección de un pueblo que fue profetizado muerto pero que se negó a permanecer enterrado. Fíjate en el patrón. Todo lo que he mencionado requiere acción.
La fe sin obras está muerta. Santiago dice, puedes conocer todos los versículos bíblicos sobre la liberación y aún así morir en Egipto si no haces las maletas. Puedes entender todos los patrones históricos y aún así transmitir cadenas si no las rompes en tu generación. Trump no solo desencadenó el fin de la supremacía blanca, él provocó la exigencia de que eligieras lo que ibas a hacer al respecto. Y esto es lo que la mayoría de la gente pasa por alto. El fin de la supremacía blanca no significa el fin de las personas blancas. Apocalipsis 7 muestra a una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie ante el trono. El reino de Dios es multitónico. La Nueva Jerusalén tiene 12 puertas. Hay sitio para todos los que se arrepienten y se someten al Rey. Pero lo que muere es el sistema que hizo suprema la blancura, la ideología que convertía la melanina en una maldición, la estructura que distribuía recursos, dignidad y favor divino basado en la proximidad a las características europeas. Ese sistema es terminal, tiene cáncer en todos los órganos, y Trump es el pico de fiebre justo antes de la crisis, el último intento del cuerpo de luchar contra la infección antes de que se cure o muera. Y esto es lo que necesitas entender. Cuando ese sistema muere, está arrastrando con él a todos los que están apegados a él. Eso es Apocalipsis 18 otra vez. Salid de ella, pueblo mío, para que no compartáis sus pecados, para que no recibáis ninguna de sus plagas. La llamada no es a reformar Babilonia, es evacuar Babilonia, desprenderse de su economía, sus valores, su definición de éxito, porque su juicio está llegando. Y si sigues apegado cuando ella cae, caes con ella. Este es el motivo por el que el Evangelio es tan urgente ahora mismo. No el Evangelio de la prosperidad que bautiza la codicia, no el Evangelio social que convierte el activismo en un sustituto del arrepentimiento, sino el Evangelio bíblico que dice que el reino de Dios está cerca, que Jesús es Señor y César no lo es, que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Algunos en adoración, otros en terror, que hay un reino que no puede ser sacudido y necesita ser transferido antes de que los reinos sacudibles colapsen. La presidencia de Trump lo está sacudiendo todo, y lo que queda después del temblor es lo que no se puede mover. Así que la pregunta es, ¿sobre qué has construido tu vida? ¿Las promesas del imperio o las de Dios? ¿La aprobación del sistema o el propósito del Creador? Un 4K que se evapora cuando el dólar colapsa o tesoros almacenados en el cielo. Un código postal que determina tu valor o una identidad basada en ser hecho a imagen de Dios. Vamos a profundizar más. Trump no es solo una figura política, es una señal profética, un Belsasar en la fiesta. Daniel 5 cuenta la historia. El rey de Babilonia está organizando un banquete. Está bebiendo vino de los vasos sagrados robados del templo de Jerusalén. Básicamente está burlándose de Dios, y en medio de la fiesta aparece una mano, sin cuerpo, solo una mano, y escribe en la pared, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Daniel interpreta, Dios ha contado los días de tu reino y le ha puesto fin. Has sido pesado en la balanza y hallado falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Esa misma noche Belsasar muere. Babilonia cae. La presidencia de Trump es esa escritura en la pared. El sistema ha sido evaluado. Se ha comprobado que es insuficiente. El reino está siendo dividido y los gobernantes actuales están de fiesta como si nada fuera a pasar. Se están burlando de lo sagrado. Están insistiendo en las mismas cosas que llevaron al juicio y no ven la mano, pero tú tienes que verla. Tú necesitas leer la escritura, porque las personas que la vieron en la época de Daniel tuvieron tiempo para prepararse. Las personas que la ignoraron cayeron con el imperio. Entonces, ¿qué se está contando? ¿Qué se está pesando? El trato de Estados Unidos hacia los negros, los nativos, las personas de color, los pobres, 400 años de trabajo robado, tierras robadas, vidas robadas, futuros robados. Dios lleva cuentas y la facturación está a punto de vencer. No porque Dios sea mezquino, sino porque la justicia lo exige. Porque justicia retrasada no es justicia negada, es justicia acumulada.
Romanos 2:5 dice, estás acumulando ira para ti mismo en el día de la ira y revelación del justo juicio de Dios. Cada delito impune está siendo registrado, cada grito ignorado está siendo archivado, toda la sangre de los niños asesinados habla como la de Abel. Y Trump, siendo exactamente quien es, gobernando exactamente como gobierna, está añadiendo partidas al libro mayor. Está haciendo imposible fingir ignorancia, está forzando la elección. ¿Estás con el opresor o con el oprimido? ¿Con el faraón o con los esclavos hebreos? ¿Con Roma o la iglesia primitiva? ¿Con Babilonia o la Nueva Jerusalén? No hay término medio ya más. El punto intermedio se está derrumbando. O evacuas o te hundes con la nave. Ahora, déjame explicar por qué esto es importante para tus hijos. Éxodo 10:2 dice que una de las razones por las que Dios endureció el corazón del faraón y multiplicó las plagas fue para que puedas contarles a tus hijos y nietos cómo traté con dureza a los egipcios y cómo hice mis señales entre ellos, y para que sepáis que soy el Señor. La liberación no es solo para ti, es para la próxima generación. Es para que puedas decirles que fuimos esclavos y que Dios nos liberó. Fuimos oprimidos y Dios juzgó al opresor. Estábamos en el Mar Rojo, con un ejército detrás, y Dios partió las aguas. Tus hijos necesitan conocer esta historia, no la versión suavizada que se enseña en las escuelas, la versión real, aquella en la que Dios toma partido, donde ahoga a samos de esclavos y alimenta a refugiados, donde hace que los explotadores paguen con intereses. Si no se lo dices, crecerán pensando que el sistema es normal. Crecerán intentando integrarse en la propia estructura que Dios está desmantelando. Crecerán avergonzados de quienes son en vez de orgullosos. Crecerán esclavizados en sus mentes, aunque sus cuerpos sean técnicamente libres. Y entonces el éxodo no habrá servido de nada. Esta es una guerra generacional. El enemigo sabe que si puede capturar la imaginación de los niños, no tiene que luchar contra los adultos. Por eso el currículo es lo que es. Por eso la representación mediática es la que es. Por eso existe la cadena escolar a prisión. Por eso prohíben libros sobre la historia negra mientras promueven libros que dicen que la esclavitud no era tan mala. Están luchando por las mentes de tus hijos, porque quien controle la visión del mundo de la próxima generación controla el futuro. Pero aquí va la contramedida. Tú te conviertes en el educador principal, no la escuela, no la televisión, no los influencers. Tú les enseñas su identidad, les enseñas su historia, les enseñas a su Dios, los disipulas en justicia. Así que cuando Babilonia les ofrece un asiento en la mesa, tienen el discernimiento para decir, no, gracias, estamos construyendo nuestra propia mesa. Moisés fue criado en la casa del faraón, tuvo la mejor educación que Egipto podía ofrecer. Pero Hebreos 11:24-26 dice, por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés podría haberse quedado en el palacio, podría haber disfrutado de la riqueza y el prestigio, podría haberse vendido, pero en algún momento alguien le enseñó quién era realmente. Alguien le dijo, eres hebreo, tu gente está sufriendo, y este imperio no es tu hogar. Y ese conocimiento lo cambió todo. Se alejó de la casa del faraón y acabó sacando a 2 millones de personas de la esclavitud. Eso es lo que estás criando. La generación de Moisés, aquellos que rechazarán los sobornos del imperio, que elegirán la solidaridad con los oprimidos por encima del confort con el opresor, quienes mirarán los tesoros de Egipto y dirán que no valen nada comparados con lo que Dios ha prometido, pero solo pueden tomar esa decisión si saben que la tienen. Si les han enseñado que la casa del faraón no es su identidad, que son peregrinos, no ciudadanos, que su lealtad es a un reino que no es de este mundo. La presidencia de Trump facilita esa enseñanza en ciertos aspectos. Es tan evidente que la mitología es más difícil de mantener. Tus hijos pueden ver claramente que esta nación no fue construida para ellos, que el sistema no es neutral,
que el campo de juego no está nivelado. Y en vez de que eso sea motivo de desesperación, lo conviertes en claridad. Dices, sí, ahora lo ves. Ahora ya sabes a qué te enfrentas. Ahora puedes planificar en consecuencia. Ahora puedes construir con los ojos abiertos en vez de con la cabeza en la arena. La generación del desierto murió porque quería volver a Egipto. Romantizaban su esclavitud. Recordaban los peces y los pepinos y olvidaban los látigos y las cadenas. Éxodo 16:3 registra que le dicen a Moisés: ojalá hubiéramos muerto por mano del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Esto es demencial, esto es trauma bonding, síndrome de Estocolmo. Preferían la certeza de la opresión a la incertidumbre de la libertad, y esa mentalidad los mató. Nunca entraron en la tierra prometida, sus hijos sí, pero ellos murieron en el desierto, atormentados por un pasado del que deberían haberse alegrado de escapar. No dejes que ese sea tu testimonio. No dejes que tus hijos te oigan decir que las cosas eran mejores antes del despertar, antes de la exposición, antes del colapso, porque no eran mejores. Simplemente eran más cómodas. Y la comodidad no es el objetivo. La libertad lo es, la justicia lo es, el reino de Dios lo es. Y todos esos requieren que abandones Egipto, soportes el desierto y luches contra los gigantes en Canaán. Trump provocó el fin de la supremacía blanca, no porque sea bueno, sino porque su presidencia cristalizó algo que se había ido construyendo durante décadas. Hizo visible lo que siempre fue verdad. Eliminó los amortiguadores, las cortesías y las actuaciones y te mostró el sistema operativo en bruto, sin editar. Y ahora tienes que tomar una decisión. ¿Sigues intentando depurar el sistema o por fin aceptas que funciona exactamente como se diseñó y que necesitas construir uno nuevo? La mecánica del colapso, los paralelismos bíblicos que no se pueden ignorar, los patrones históricos que demuestran que no es la primera vez, y la acción estratégica, espiritual y económica, educativa y comunitaria que te posiciona para sobrevivir a la transición y prosperar en lo que viene después. Porque esto es lo que no te están contando. La caída de la supremacía blanca no es la caída de la gente blanca. Es la caída de un sistema demoníaco que esclavizó a todos, incluidos los blancos pobres que creyeron la mentira de que su piel los hacía superiores, incluso mientras también eran explotados. La rebelión de Bacon en 1676 enseñó a las élites una lección. Los blancos pobres y los negros esclavizados se unirán contra ti si no tienes cuidado. Así que crearon el sistema de castas raciales. Dieron a los blancos pobres justo el privilegio suficiente para sentirse superiores, justo lo suficiente para proteger la jerarquía, incluso a su propio costo. Ese sistema también está muriendo. Y cuando lo hace, hay una posibilidad pequeña pero real, para la solidaridad multirracial, para el reino que describe Apocalipsis, para la unidad por la que Jesús oró en Juan 10. Pero eso solo ocurre si suficientes personas se desconectan del sistema Babilonia antes de que caiga. Si suficientes personas dicen, no soy ni negro ni blanco primero, soy ciudadano del reino, no soy americano primero, soy discípulo, no me defino por mi opresión ni por mi privilegio, me defino por la imagen de Dios impresa en mi ADN. Esa es la revolución, no intercambiar un imperio por otro, sino desmantelar la lógica del imperio por completo y reemplazarla por la ética del reino. Trump no puede evitar eso, solo puede acelerar la elección. El sistema tampoco puede pararlo, solo puede agitarse y enfurecerse mientras se ahoga. La pregunta es, ¿estás en el agua con él? ¿O ya estás al otro lado viendo cómo el mar se cierra sobre el ejército del faraón? Las matemáticas son imbatibles, la profecía se está cumpliendo, el temporizador está corriendo, y cada día que esperas es un día que podrías haber estado construyendo. Cada día que pierdes intentando reformar lo que Dios está derribando es un día en el que tus hijos podrían haber estado aprendiendo quiénes son realmente. Cada dólar que gastas en la economía enemiga es un dólar que podrías haber invertido en la tuya. Esto no es rabia,
Esto no es odio, esto es claridad. Claridad fría, sobria, guiada por el Espíritu, que entiende que estamos en guerra, no contra carne y sangre, sino contra sistemas, estructuras y espíritus que han gobernado este mundo desde la Torre de Babel. Y esos sistemas están cayendo. Daniel lo vio, Juan lo vio, tú lo estás viendo. La única pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer al respecto? Necesitas entender algo que la mayoría de los pastores no te dirán porque les aterra que les llamen divisivos. La doctrina de la maldición de Cam, la mentira de que los negros estaban condenados a ser sirvientes por algo que dijo Noé en Génesis 9, no era solo folclore de la escuela dominical. Era un precedente legal, era política económica, era la base teológica de 400 años de brutalidad. Y sigue estando en las notas al pie de tu Biblia si miras con suficiente atención. Aquí es donde se vuelve bíblico. Génesis 9:25. Noé se despierta de la borrachera, se da cuenta de que su hijo Cam le vio desnudo y maldice a Canaán, hijo de Cam, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Los eruditos bíblicos durante siglos, los blancos de la Biblia, señalaron este versículo y dijeron, mira, los negros son descendientes de Cam, están malditos por Dios a ser esclavos, es orden divino. Incluso la esclavitud es misericordia porque salvamos sus almas mientras usamos sus cuerpos. El Vaticano lo hizo oficial. El Papa Nicolás XX emitió la bula papal Dum Diversas en 432, otorgando al rey de Portugal, Alfonso, permiso para invadir, buscar, capturar, vencer y someter a todos los sarracenos y paganos y otros enemigos de Cristo donde quiera que estuvieran, y sus reinos, ducados, principados, dominios, posesiones y todos los bienes muebles e inmuebles que posean y reducir sus personas a perpetua esclavitud. Léelo otra vez, esclavitud perpetua autorizada por la Iglesia, bendecida por la cruz, santificada por el Papa. 3 años después, en 1455, el Papa Nicolás redobló la apuesta con Romanus Pontifex, concediendo a Portugal el monopolio del comercio de esclavos africanos y declarándola una cruzada justa. Esto no era solo por dinero, aunque sí por dinero. Esto era una guerra espiritual, disfrazada de trabajo misionero. La Iglesia usó la Biblia como arma para justificar el genocidio y la esclavitud. Y si crees que la Reforma lo arregló, estás soñando. Los dueños protestantes de esclavos usaron los mismos versículos, diferentes denominaciones, mismo demonio. Pero esto es lo que no te enseñan en el seminario. La maldición ni siquiera estaba sobre Cam, fue sobre Canaán. Y los descendientes de Canaán no eran africanos negros, eran las personas que vivían en la tierra de Canaán que Israel recibió la orden de expulsar, los jebuseos, los hititas, los fereceos, pueblos del Medio Oriente, no del África subsahariana. La justificación teológica completa para la esclavitud se basaba en una lectura deliberadamente errónea de las Escrituras. Sabían que estaba mal, lo hicieron igualmente, porque los imperios no se basan en la verdad, se basan en mentiras útiles. Y la presidencia de Trump ha revelado cuántas mentiras siguen operativas. La mentira de que vivimos en una sociedad posracial. La mentira de que el sistema trata a todos de forma justa si simplemente trabajan duro. La mentira de que la Iglesia está separada de la política cuando la Iglesia construyó la estructura política. La mentira de que la esclavitud terminó en 1865 cuando simplemente se renombró como arrendamiento de convictos, luego aparcería, luego segregación, después encarcelamiento masivo y finalmente el conducto de la escuela a la prisión. Mismo sistema, diferentes nombres. Déjame mostrarte algo que enterraron en la 13ª enmienda. Ya la conoces. Ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria, excepto como castigo por un delito por el que la parte haya sido debidamente condenada, existirá dentro de los Estados Unidos. La mayoría de la gente se detiene en ni la esclavitud ni la servidumbre involuntaria y piensa que eso es el final. Pero lee la excepción, excepto como castigo por un delito. No abolieron la esclavitud, la subcontrataron al sistema de justicia penal. Y entonces criminalizaron todo lo que hacían los negros para sobrevivir.
En el plazo de un año tras el fin de la guerra civil, los estados del sur aprobaron códigos negros, leyes que hacían ilegal que los negros estuvieran desempleados, se reunieran en grupos, poseyeran armas, testificaran contra personas blancas en los tribunales. Rompe estas leyes, eres condenado. Una vez condenado, vuelves a ser esclavizado, arrendado a plantaciones, minas de carbón, ferrocarriles, trabajado hasta la muerte. Y era constitucional por esa palabra, excepto. Los códigos negros de Mississippi de 1865 requerían que cada persona negra tuviera prueba escrita de empleo antes de enero. Sin trabajo, eras un vagabundo, arrestado, condenado, arrendado. El Código de Alabama decía que cualquier persona negra que incumpliera un contrato laboral podía ser arrestada y obligada a trabajar para quien pagara la multa, que normalmente era el mismo dueño de la plantación que intentaban abandonar. Georgia, Luisiana, Texas, todos los estados confederados construyeron la misma trampa. La esclavitud no terminó, evolucionó. Y la 13ª enmienda le dio permiso. Para 1898, el 73% de los ingresos estatales de Alabama provenían del arrendamiento de convictos, cuerpos negros encadenados generando beneficios para el Estado. Esto no fue un accidente, esto no era un infortunio, este era el diseño. Y así continuó durante décadas. El último contrato de arrendamiento de convictos no terminó hasta 1928 en Florida. Eso es 63 años después de la proclamación de emancipación, 63 años de esclavitud legal bajo otro nombre. Ahora, avancemos hasta Richard Nixon declara la guerra contra las drogas. Su jefe de política interior, John Ehrlichman, admitió años después: sabíamos que no podíamos prohibir estar en contra de la guerra ni contra los negros, pero al conseguir que el público asocie a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína y luego criminalizar ambos severamente, podríamos alterar esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, allanar sus hogares, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias. ¿Sabíamos que mentíamos sobre las drogas? Por supuesto que sí. Esta es una confesión registrada. La guerra contra las drogas estaba diseñada para volver a esclavizar a los negros. No metafóricamente, literalmente. Arrestarlos, condenarlos, meterlos en prisión, arrendar su mano de obra a corporaciones. CoreCivic y Geo Group, empresas de prisiones privadas, cotizan en la bolsa, presionan para imponer sentencias más duras, se benefician de cuotas de ocupación, pagan a los encarcelados 12 centavos la hora por fabricar productos que luego venden a precio completo. Es esclavitud con otro nombre, usando el mismo vacío legal constitucional, y sigue siendo legal. Trump no inventó esto, pero lo intensificó. Su campaña de 2016 se basó en la retórica de ley y orden. Su Departamento de Justicia bajo Jeff Sessions revirtió los intentos de la era Obama de eliminar gradualmente las prisiones privadas. Su campaña de 2020 publicó anuncios sobre criminales inundando los suburbios, lenguaje codificado que todo el mundo entendía. Perdonó a criminales de guerra y a políticos corruptos, pero no encontró piedad para los miles de delincuentes no violentos relacionados con drogas que se pudrían en prisiones federales, porque el sistema necesita esos cuerpos. La excepción de la 13ª enmienda requiere esos cuerpos. Toda la economía ha sido estructurada en torno a esos cuerpos desde 1865. Esta es la parte que se saltan en el seminario. Predicarán sobre la redención, la gracia y el amor de Dios, pero no conectarán el éxodo con la actualidad. No relacionarán a los esclavos hebreos que fabricaban ladrillos en Egipto con los negros que hacen matrículas en Angola. No admitirán que el modelo económico del faraón es el modelo económico de Estados Unidos. No te dirán que el mismo espíritu que motivó a Egipto motiva al imperio en el que vives ahora. Pero esto es lo que es a la vez hermoso y aterrador. Dios lo ve. Éxodo 2, 24-25 dice: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. La palabra en hebreo es yada. Significa conocer íntimamente, reconocer,
Tomar nota. Dios no ignoraba su sufrimiento en Egipto. Estaba sincronizando su respuesta, esperando a que se cumplieran los 400 años, esperando que la copa de la iniquidad de Egipto se llenara, esperando el momento en que su intervención fuera innegable. Ahora está sucediendo lo mismo. Dios ha visto cada bloque de subastas, cada árbol de linchamiento, cada pueblo al atardecer, cada iglesia incendiada, cada barrio desegregado, cada jurado que absolvió al asesino y condenó a la víctima, cada corporación que extrajo miles de millones de la mano de obra negra y no devolvió nada, cada departamento de policía que funciona como un ejército de ocupación, cada consejo escolar que prohibió enseñar la historia real. Lo ha visto, lo ha registrado y ha estado calculando el momento de la respuesta. La presidencia de Trump forma parte de ese momento. Tienes que ver esto. En 2020, el asesinato de George Floyd ocurrió el 25 de mayo, Día de los Caídos, un día que Estados Unidos reserva para honrar a quienes murieron al servicio de la nación. Y ese día, la nación vio morir a un hombre negro al servicio de un sistema que nunca valoró su vida, suplicando por su madre y diciendo, no puedo respirar, mientras un policía le presionaba el cuello durante 9 minutos y 29 segundos a plena luz del día, frente a la cámara, mientras los transeúntes suplicaban al policía que parara. Esa imagen se volvió global. No porque la brutalidad policial fuera algo nuevo, ha ocurrido desde las patrullas de esclavos en el siglo XVIII, pero porque el momento fue profético. El mundo ya estaba nervioso por el COVID-19. Las economías estaban paralizadas, la gente estaba atrapada en casa sin nada que hacer salvo ver las noticias. Y luego vieron morir a George Floyd, y algo se rompió. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Protestas en los 50 estados, protestas en 60 países, estatuas de colonizadores derribadas en Bristol, Inglaterra, estatuas de propietarios de esclavos derribadas en Richmond, Virginia, monumentos confederados que permanecieron durante 100 años de repente, considerados demasiado tóxicos para continuar. Ese fue un momento de éxodo, uno de esos en los que Dios dice, Ahora es cuando me muevo, ahora es cuando expongo, ahora es cuando todo el mundo ve lo que han estado haciendo en la oscuridad. Trump era presidente cuando eso sucedió. Respondió amenazando con desplegar al ejército contra ciudadanos estadounidenses, con gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos para una foto con una Biblia que nunca ha leído, llamando